¿Qué es la adopción? Es una ficción jurídica. Son dos tipos de adopciones, la adopción semiplena y la adopción plena. No nada más los heterosexuales pueden adoptar, también las personas Homoparentales. ¿Realmente en nuestro país es fácil llevar a cabo la adopción? Es un poquito difícil. Una persona que es sexo servidora, por ejemplo, pues ella no podría adoptar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui. Pues hoy estamos en la sección Derecho, Familia y Sociedad con la maestra Nancy Flores y su invitado especial, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muy bien, muy contentos nuevamente de estar aquí ya con ustedes y muchas gracias. Al contrario, ¿quién nos acompaña? ¿A quién nos tiene como invitado el día de hoy, maestra? Claro que sí, maestro. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Ponce Guerrero, ¿sí? Quien es un entrañable amigo, y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, maestro. Como todos los que siempre nos trae, maestra. Ay, muchas gracias. Sí, el tema que nosotros abordaremos el día de hoy será la adopción entre personas del mismo género. ¿Qué le parece? Tema interesante, y además nos trae una persona conocedora del tema. Es un tema muy importante que se debe abordar y que, incluso como todos los anteriores, pues debemos conocer de ellos, ¿no? Justo por la polémica que puede llegar a generar este tipo de tema. Tema de vanguardia, se habla mucho. ¿Y qué le parece, doctor, si vamos a hablar entonces precisamente de la adopción que se da entre las personas del mismo género? Empezamos por la parte inicial, que nos platique qué es la adopción. Bien, la adopción es una ficción jurídica. ¿Por qué hablamos de una ficción jurídica? La ley lo crea para aquellas parejas las cuales no pueden crear vínculos de familia a través de una relación íntima, sexual, ¿sí? Desde el punto de vista biológico. Así también desde el punto de vista de la inseminación, ¿sí? Cuando estos dos factores, tanto el biológico como el médico, no sirven para efecto de que una pareja pueda procrear familia, que es la base de toda sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que se crea? Esta adopción, ¿sí? El cual la ley la define como un acto jurídico mediante el cual dos personas pueden adoptar menores de 18 años, pueden adoptar mayores incapacitados, ¿sí? Los cuales normalmente van a estar en estado de interdicción, ¿sí? Eso es lo que inicialmente nosotros podemos hablar de lo que es la adopción desde el punto de vista legal. ¿Por qué se crea? ¿Por qué lo reglamenta? ¿Sí? Ok. Bien, acaba de decir que entonces esto se encuentra regulado, y entiendo que cada entidad federativa tiene su forma de regular esta figura jurídica, porque no todos los que ven el programa son abogados o estudiantes del derecho, sino también nos ve público en general. Entonces, hablemos en concreto de la Ciudad de México, porque obviamente estamos en la Ciudad de México. ¿Dónde tenemos regulada esta figura jurídica? Esta figura jurídica la tenemos regulada en toda la República Mexicana. ¿Sí? Está contextualizada de distintas formas, ¿sí? Pero todos tienen un fin. ¿Cuál es el fin? El interés superior del menor. ¿De qué menor? Aquel menor que no está, ¿sí?, bajo los efectos de una patria potestad, que los padres ya no se encuentran, ¿sí? Aquí lo que vamos a encontrar son dos tipos de adopciones: la adopción semiplena y la adopción plena. La primera de ellas, ¿cuál es? Va a crear vínculos jurídicos entre el adoptante y el adoptado, nada más. Únicamente él, el padre y la madre. No se extienden los vínculos a otros rubros. Correcto. Sí, la segunda que tenemos es la adopción plena. Y la adopción plena, sí, tiene los efectos de un hijo consanguíneo. ¿Qué significa?
que esta relación va a abarcar a los hermanos de cada uno de los esposos, a los padres, ¿sí? Va a ser en forma global, como si fuera un hijo que ellos hubieran, ¿sí?, procreado. Son los dos tipos que nosotros vamos a encontrar. En el caso específico de la Ciudad de México, únicamente manejamos nosotros la adopción plena como tal. Correcto. Son hijos consanguíneos. Así es. Punto muy importante, maestro, que hemos abordado en diversos temas respecto a esta parte del parentesco, ¿no? Así es. Que la adopción va a generar este vínculo de parentabilidad ¿con quién? Pues con los progenitores, en este caso con las personas que se van a hacer cargo o responsable de esta persona en la que están creando ya nada más este vínculo. Dejemos claro que no solamente es un vínculo jurídico, estamos hablando que al respetarse este interés superior del menor se tiene que garantizar el bienestar, ya sea social, psicoemocional o sexual como tal del individuo que se está adoptando, y entonces estas reglas generales o específicas las vamos a encontrar nosotros en el Código Civil, en este caso para la Ciudad de México, en el apartado donde se ubican estas relaciones familiares, y ya aquí en este apartado del Código Civil pues ya nos de entrada nos señala qué es la adopción, ¿no? Los efectos, quiénes son las personas que pueden adoptar, y en este caso, maestro, me gustaría preguntarle, ¿quiénes son las personas que pueden adoptar? Bien, de acuerdo a lo que nos marca el Código Civil, ¿sí?, ¿qué personas pueden adoptar? Primeramente, los esposos, aquellos que han contraído matrimonio civil. Bien. 2, los concubinos, aquellas personas que viven en unión libre, ¿sí? 2 personas solteras. Ya hay una modificación en el sentido de que tenían que ser solteros. Ya hay una situación por parte de la Suprema Corte de Justicia que dice que no importa que uno sea casado y el otro sea soltero. Nos marcaba un límite en el caso de Ciudad de México, 2 años, vivir en forma continua, o la excepción a la regla, que tuvieran un hijo antes de esta temporalidad. Estado de México nos marca nada más 1 año, ¿sí? Y también nos maneja las personas físicas. ¿Qué significa una persona física? Aquellas personas que son solteras, ¿sí? Recientemente hubo una modificación al artículo 146 del Código Civil que se refiere a lo que es el matrimonio. El texto anterior, ¿qué nos decía? Que es la relación de un hombre y una mujer para perpetuar la especie. Viene la modificación y ahora se nos dice que es la unión de 2 personas para conformar la comunidad de vida. ¿A qué vamos con esto? Que hoy le da cierta prioridad, que no nada más los heterosexuales pueden adoptar, sino también las personas homoparentales, porque hasta este momento, aparte de la Ciudad de México, Quintana Roo y 2, 3 estados más, son los que han estado regulando este matrimonio entre personas del mismo género. Bien, retomando los puntos que nos había comentado, doctor, entonces, y para precisar, yo le preguntaría, si bien es cierto, permite que un matrimonio o una pareja adopte, y tomando en cuenta que pueden estar casados o solteros, entonces aquí cabe la posibilidad que uno de ellos esté casado y el otro soltero, porque entonces ahí ya no entendí, me perdí en la idea, porque entonces ¿qué pasa con el que está casado? ¿No se supone que tendría que haber disuelto un vínculo matrimonial para poder adoptar estando con una persona que es libre de matrimonio? Lo que pasa es que ya desde el punto de vista concubinato, la Suprema Corte ya hizo esa modificación, ¿sí? En el sentido, efectivamente, antes nos marcaba los mismos requisitos del matrimonio. Correcto. Que fueran libres, ¿sí?, fueran solteros. Actualmente ya la Corte nos dice, el hecho de que uno esté casado y el otro no esté soltero, no implica que no se dé el concubinato. Aquí yo le respondería desde el punto de vista administrativo de la parte de la adopción. Aquella institución que va a realizar todo el trámite de inicio hasta el final. Podemos hablar del DIF, podemos hablar del los orfelinatos, instituciones privadas, en los cuales, sí, aquí posiblemente si ambos son solteros en concubinato, sí pueden adoptar. Si uno es casado
y el otro, entraríamos en uno de los puntos que nos dice un modo honesto de vivir. Y otro de los requisitos que viene con las reformas de la adopción, ¿cuál es? Que esta persona no esté dentro del banco de deudores alimentarios, que son 2 requisitos que se agregan a los requisitos de la adopción. Sí, por supuesto, tema muy interesante, incluso puntos muy importantes que usted nos acaba de referir respecto a qué necesitan estas personas para poder adoptar. Sí es bien cierto que hace algunos años ya existió esta modificación al matrimonio y ahora afortunadamente ya se están igualando los derechos para todas las personas en relación de, dijéramos, gusto, y es razón por la cual nosotros en la Ciudad de México este matrimonio lo podemos ver como personas homoparentales, y de ahí pues que al contraer matrimonio van a tener todos estos derechos y obligaciones que cualquier persona que pueda llegar a contraer. Entonces, parte de estos derechos que se vienen a entregar es la igualdad, ¿no? Claro. Aquí hablando desde este punto, incluso desde un derecho humano. ¿Por qué? Porque todas las personas somos iguales, y atendiendo desde ese punto, por supuesto que debe estar contemplado este tipo de adopción entre personas del mismo género. Ya más adelante el doctor nos estará hablando respecto a, desde el punto de vista jurídico, qué tan bueno es que se llegue a dar, o en su caso si no, y yo creo que ya más adelante también pudiéramos saber dar puntos respecto a cuestiones psicológicos, biológicos, criminológicos, de qué tan bueno tiene que ser esta adopción entre personas del mismo género, ¿no, maestro? Pero doctor, quizá se oye muy fácil, dice vamos a adoptar, pero realmente en nuestro país es fácil llevar a cabo la adopción, porque si uno ve los requisitos dice los paso, todos los cumplo, pero entonces nos vamos al problema de que no es tan fácil, ¿o sí lo es? Desafortunadamente, si bien es cierto, la adopción es un medio para que el menor vuelva a restituir ese aspecto familiar de protección, de alimentos, de amor, ¿sí? También es cierto que la adopción, dentro de estas 2 etapas que yo mencionaba, el aspecto jurídico, la integración por la autoridad administrativa, y el aspecto judicial, sí es un poquito difícil. ¿En qué sentido? Porque esta autoridad administrativa, llámese DIF, llámese orfelinato, realiza diversas pruebas psicológicas, de trabajo social, psicométrico, capacidad económica, que tengan buena fama pública las personas que van a adoptar, ¿sí? Y hay veces que por pequeños detalles no es tan fácil que la autoridad administrativa admita la adopción como tal. Claro, porque quizá entonces nos podemos ir con la idea de que cumplimos los requisitos que establece el Código Civil aquí en la Ciudad de México, y ya cuando estamos en el trámite resulta que no cumplimos con ciertos requisitos que de alguna manera pues nos exigen para dar precisamente ese debido cumplimiento atendiendo al interés superior del menor. Digo, aquí realmente esta adopción, la carga principal, ¿quién la tiene? El psicólogo, el trabajador social, los cuales tienen que sacar lo bueno de estas personas, porque tenemos que atender ¿qué? Al interés superior del menor. Hoy hablamos de trata de personas, hablamos de pornografía, ¿sí? Y muchas veces el pensar que estas personas pueden acceder, podemos ir más allá y pensar que van a ocuparlo para ciertas cuestiones. Tuve un caso de una amiga muy cercana que ella pasó prácticamente todas las pruebas, pero su papá no tenía 1 año de haber fallecido, y la psicóloga le dijo: no puedo darte el niño en adopción porque todavía no superas esta pena. Ah, ok. O sea, no es tan a veces tan sencillo como creemos en ocasiones, ¿no? Hay antecedentes hace años en el caso de Haití, que situación, análoga, ¿sí? Acaban de sufrir un temblor, hace años también sufrieron un temblor, claro. ¿Y qué hizo Estados Unidos?
antes de indagar si ellos tenían familia, empezaron a dar a los niños en adopción. Parte de lo que nos acaba de referir el doctor respecto a que en ocasiones este proceso que se llega a realizar de forma judicial pues tiende a ser muy largo, muy tedioso y en ocasiones no tan bueno para estas personas que pretenden adoptar y que le interesan, que intentan darle una estabilidad al menor. Entonces, ¿le parece, doctor, si nos puede explicar o nos puede abordar de forma muy breve cuáles son los requisitos que la ley nos exige para poder adoptar? Bien. El Código Civil nos habla, sí, que para que dos personas puedan adoptar o una persona soltera, primeramente, que la adopción sea benéfica para el menor. ¿Qué significa? Que reciba ese cuidado, ese apoyo, ese apapacho, sí, por parte de las personas que pretenden adoptarlo. El segundo requisito es que la persona tenga 25 años cumplidos. Hay legislaciones como el Estado de México que nos pide 21 años como mínimo para efecto de que pueda ser adoptado como tal, ¿sí? Aquí vienen las partes que es donde hablo yo, que entra el psicólogo, el trabajador social, ¿sí? ¿Respecto de qué? Que se acredite contar con los medios suficientes. Aquí vamos a hablar de que tenga los medios económicos para que tenga una vida decorosa. ¿Por qué? Porque no lo vamos a sacar de un lugar de pobreza y lo vamos a llevar a otro lugar de pobreza, ¿sí? Correcto. Que el adoptante exponga, ¿sí?, de forma clara y precisa por qué pretende adoptar a esta persona como tal, ¿sí? Correcto. Y viene lo más importante, lo que usted me tocaba respecto del concubinato. Bueno, pues si tú te separaste de tu familia, ¿sí?, no cumples con tus hijos, vives con otra persona en concubinato en los términos que estableció la Corte, ¿cómo pretendes adoptar esa vida honesta? Y cuando hablamos de una vida honesta, ¿a qué nos podemos referir? Que no tengas antecedentes penales, que tengas un trabajo adecuado, ¿sí? Porque aquí podemos entrar a situaciones si es lícito o no es lícito un trabajo, ¿sí? Pero vamos, un comerciante, pues si tiene esa capacidad económica, puede adoptar en estos, ¿cómo se llama?, en estos puntos de vista, tener una situación, un carácter intachable moralmente. Digo, aquí normalmente nosotros, nuestra sociedad, estigmatizamos mucho a la gente. Ahí es donde vamos a entrar en ese carácter moral, esa forma honesta en que tú vives, los valores que la familia hoy en día poco a poco se han ido perdiendo, ¿sí? Aquí hay que tener valores para poder educar a este nuevo ser que pretendemos ponerlo, ¿sí? Que ninguno de los dos haya sido procesado por un delito de carácter doloso, ¿sí? Aunque en el punto que usted acaba de comentar, maestro, en esta parte de los principios, valores y la moral, pues vamos a ver que es un punto muy subjetivo. Claro. Y más justo de estas personas que vienen a realizar pues estos estudios, ¿no?, con la familia, porque entra esta parte en la cual refería el maestro, en ocasiones se llega a etiquetar a las personas, ya sea por cómo están viviendo, por el trabajo que tienen, exacto. Entonces viene a ser una problemática, ¿por qué? Porque incluso podríamos hablar de esta parte de no prejuzgar, y un punto que en ocasiones les cuesta mucho trabajo pues a estas personas que llegan a realizar este trabajo, ¿no?, para poder emitir ciertos dictámenes de cualquier materia o en su caso informes que tienen que ver con la situación de los menores y con la situación que están viviendo o atravesando la familia en ese momento. Claro, pero entonces, a ver, es que cuando hablamos de la moral, híjole, ese es un tema complicado porque pues obviamente eso va a depender de uno, es algo interno. Y yo le preguntaría entonces, si dicen, bueno, que goce de buena moral, ¿no?, que alguien, una persona, pues nos imaginamos a alguien bien, decente, pero ¿qué pasa entonces? Bien lo comentó la maestra, a veces quizá por el trabajo que desempeñan, las actividades que realiza cierta persona, dicen, es que por el trabajo que realiza, pues ¿cómo pretende adoptar? Vamos a una persona que ejerce, que es sexoservidora, por ejemplo, entonces, ¿ella no podría adoptar?
Híjoles, es que... A lo mejor quizá es nada más su trabajo, pero tiene pues la solvencia económica, tiene un buen lugar, digamos, le puede ofrecer, ¿sí?, ese lugar acogedor al niño. El único problema, si es que puede ser un problema, es la actividad que desempeña. Desde el punto de vista legal, yo podría decir que, bueno, es un trabajo muy antiguo, sí, no se ha determinado si hay una ilicitud o una licitud como tal. Aquí la ventaja, yo como jurista, la problemática, quien va a decidir es el trabajador social y el psicólogo. Ellos son los que tienen esa carga de determinar si este trabajo es decoroso o no es decoroso. Porque aquí digo, la moral pues depende de cada persona, de cada generación. Claro. Y lo que para nosotros era malo, hoy para los chicos pues es lo más relajado posible. Y es que quizá a lo mejor podemos tomar como, yo lo veo desde este punto de vista, puedo estar equivocado también, referencia a lo que ha determinado la Suprema Corte, por ejemplo, que una persona que ejerce este tipo de actividad sexual sí puede tener la guardia y custodia atendiendo a los criterios de la Corte. Entonces yo me iría por ahí, si en dado caso de que alguna persona que realice este tipo de trabajo no le quieren conceder precisamente la opción porque ese es el pretexto, pues entonces, ¿qué está diciendo la Suprema Corte? En que una persona sí puede tener la guardia y custodia de un menor, ¿no? ¿Por qué? Porque sí le puede ofrecer todos esos requisitos, ese bienestar, atendiendo a ese interés superior del menor. Aquí la problemática principal que tenemos es que el 95% de la adopción la decide la autoridad administrativa. Ya la autoridad judicial únicamente va a validar en qué sentido. Se presenta la solicitud ante el juez, ya se pasaron todos los exámenes, hay la aprobación por parte de la institución. ¿Qué es lo que sigue? Declarar la adopción, girar el oficio a la Dirección General del Registro Civil para efecto de ¿qué? De que cancele el acta de nacimiento anterior y expida una nueva ya del adoptado y de los adoptantes. Y ahorita estamos hablando estamos hablando nada más del punto de vista de ese modo honesto, esa moral que tiene. Ahorita no entramos al tema medular, maestra. Y entonces desde aquí ya nos estamos percatando que es muy complicado, es muy complejo, pero que afortunadamente la ley y todos estos preceptos jurídicos que nosotros tenemos nos vienen a ayudar para que en su momento se pueda generar o se pueda otorgar esta adopción a las personas del mismo sexo. Entonces, este ejemplo que usted nos acaba de comentar respecto a que las personas que se dedican a realizar cierta actividad laboral, pues, o cierta actividad para poderse ganar la vida, pues entonces pueden hacerse responsable de los menores porque cuentan con una capacidad, ya sabemos, económica, estable, psicológica, de buen estado mental, ¿no? Y que pueden otorgar así a su vez esta salud mental a los menores. Entonces vemos realmente que es un punto importante conocerlo y que incluso nos acaba de mostrar usted, maestro, y entonces vendría este punto ya como tal, ¿no? Respecto a nuestro tema principal que estamos abordando el día de hoy. Y entonces, aquí es justamente cuando van a entrar estos principios, valores, esta parte de moralidad que cada persona tenemos, porque incluso los que nosotros nos encontramos aquí, podemos tener un punto de vista respecto a que si es bueno o no, si se debe permitir o no. Y entonces en casa, pues también todos van a tener sus respectivos puntos de vista. Pero entonces, atendiendo a esto, jurídicamente, maestro, ¿qué nos puede decir respecto a si es benéfica o no llevar a cabo o que estas personas homoparentales puedan llevar a cabo y se les otorgue la adopción? Bien, aquí, de acuerdo a los principios de la sociología jurídica, que nos dice que toda persona tiene derecho a tener una familia. No nos dice qué tipo de familia, si es homoparental, si es heterosexual. La ley de niños, niñas y adolescentes que nos dice que el menor tiene derecho a tener una familia. ¿Sí? Claro, sí. Aquí hoy podemos nosotros ver lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para un menor? Interés superior. Que lo tengamos en la calle robando
drogándose, ¿sí? Pidiendo dinero, a que tenga un lugar donde lo van a acoger, donde lo van a recibir, donde va a tener ese cariño que en cierto momento, por circunstancias de la vida, sus papás lo dejaron a su buena suerte, los padres fallecieron y los abuelos o los parientes cercanos no lo cuidaron como debía, ¿sí? La adopción, ¿qué es? Vamos a traerlo, vamos a acogerlo. ¿Que son buenas? Sí son buenas y son benéficas todas las adopciones, llámese desde un punto de vista heterosexual o de un punto de vista homoparental. ¿Por qué razón? Sí, porque de acuerdo a criterios de la Suprema Corte, a quien vamos a ver en la adopción es a la persona íntegra como tal. No vamos a ver su preferencia sexual, que esa va a ser muy independiente a el por qué él quiere adoptar en ese contexto. Correcto. Pero entonces, digo, es que yo siempre complico las cosas. Adelante. Porque, fíjese, maestro, estamos platicando que precisamente se busca el beneficio al menor. Pero entonces, si buscamos a ese menor tenerlo en un hogar, ¿por qué complicamos esos requisitos administrativos? Lo queremos tener con una familia que esté bien en casa, pero resulta que quizá lo que nos dice el Código Civil cumplimos los requisitos, pero ya el trámite administrativo los complicamos, y por eso lo que decíamos al inicio de la charla, es difícil que las personas se decidan a adoptar. A lo mejor tienen la intención, pero quizá ya en esos trámites administrativos pues ya es donde ya no se puede. Yo no lo vería tanto como un trámite administrativo, porque estamos hablando de una persona que vamos a entregar al cuidado de alguien y tenemos que ver a quién lo vamos a entregar. Entonces aquí digo, la parte fuerte es psicología, es trabajo social, los que ellos deben de tener ese ojo clínico, sus pruebas, sus baterías para decir, este menor va a estar muy bien con este tipo de familia que lo quiere adoptar. Entonces quiere decir que no tenemos familias para que adopten, porque es que yo he conocido casos, o sea, que se la pasan años y años intentando adoptar y dicen, saben que ya no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la problemática que estamos viviendo si queremos en verdad que esas personas tengan un hogar? ¿Por qué a veces se complica? Yo creo por una razón muy sencilla, desde mi experiencia. Todo ser humano, desde que nace, crece, desarrolla, empieza a tener ciertas heridas emocionales que a veces se vuelven surcos. A veces, ¿qué es lo mejor? ¿Sí? En el caso que yo les comentaba de una amiga que llegó al final de la adopción, falleció el papá y ¿qué dijo la psicóloga? Que no estaba todavía preparada porque traía esa pena. Mi recomendación, ¿cuál fue? Trátate con la psicóloga, con ella misma, para que te ayude a sanar esa parte. Y muchas veces como seres humanos utilizamos el calificativo de yo, ¿por qué voy a ir a ver un psicólogo? Yo no estoy loco. A veces, ¿yo qué les recomendaría a las parejas? ¿Sí? Que hubiera una guía para saber dónde está la problemática y pedir auxilio a los expertos para que a la par de la adopción ellos vayan sanando sus heridas, y yo creo que no tendría ninguna problemática en ese sentido, porque como usted lo comenta, tienen el dinero, tienen el lugar, pero a veces hay algo interiormente que la psicóloga detecta que no está bien en su actuar. Pero yo creo que también aquí tiene que ver mucho con el punto que nos tocaba el maestro Abraham respecto a ¿qué pasa? ¿No? Sí es muy beneficioso, por supuesto, estos trámites y estos informes que tienen que llevar a cabo los especialistas en la materia. Sin embargo, nosotros también por esta experiencia que se llega a tener justo con estos dictámenes que se llegan a emitir por parte de los trabajadores que en ocasiones trabajan para el Estado, no estoy diciendo que todos, sin embargo, en ocasiones no es adecuado. Y entonces, ¿por qué? Porque comienzan estas cuestiones de prejuzgar a las personas. Y entonces estamos hablando que eso ¿a qué detona, maestro? A que pues las personas que cumplen con todos estos requisitos, pues entonces, ¿qué pasa? Que se tienen que ir
a otro lugar a llevar a cabo esta adopción, porque aquí en el estado, en la Ciudad de México, viene a ser sumamente tedioso, largo, complicado, ¿no? Y entonces a mí me gustaría abordar este punto respecto a la adopción, incluso desde un punto de vista criminológico. Yo considero, ya vamos a entrar en esta parte de las conclusiones respecto a si es bueno o no, si la ley lo debe permitir, si se debe incluso promover esta parte de la adopción. ¿Para qué? Para generar este bienestar y esta estabilidad a los menores, ¿no? Y que puedan, ya decía el maestro, todos vamos teniendo heridas que posteriormente se hacen más grandes. Todos tenemos unas experiencias de vida totalmente diferentes, ¿no? Y entonces, a pesar de que hayamos crecido en el mismo lugar, que hayamos tenido a lo mejor la misma estabilidad económica, los padres, etcétera, todos tenemos vivencias totalmente distintas. Y entonces de aquí también va a partir, ¿para qué? Para que en un futuro estos menores que a lo mejor pudieron haber sido acogidos por estas personas, que todos somos iguales, cabe aclarar, todos somos iguales, entonces le puedan dar al menor este afecto, este cariño, esta salud mental buena que todos deberíamos tener. Entonces, incluso si nosotros lo abordamos desde este punto, como ya decíamos, criminológico, por supuesto que es bueno. ¿Por qué? Porque le estás ayudando a los menores a poder sanar estas pocas heridas que tienen, y en su momento a que tengan amor, a que tengan cariño, a que se desenvuelvan en estas cuestiones sociológicas de una manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que nosotros somos un ser biopsicosocial, y como ser biopsicosocial justamente tiene que ver con partes sociológicas, psicológicas, biológicas, y esto va a ser de mucha ayuda. ¿Para qué? Para el menor. Yo recuerdo incluso con algunos alumnos que hemos tratado este tema respecto a la adopción, y entonces algunos de ellos me comentan, es que no, no estamos preparados para eso. México no está preparado para eso. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo vas a estar preparado para dar este cambio? Si no es ahora, entonces nosotros mismos nos comenzamos a poner estas trabas, estos topes, y evidentemente se ve mal, ¿no? O bueno, lo pueden ver mal. Sin embargo, si nosotros cambiamos esta mentalidad de que no es que no estemos preparados, por supuesto que estamos preparados. Están preparados para muchas cosas los chicos hoy que hacen, ¿no? Que antes no se hacían. Entonces, evidentemente estamos preparados para esto. No es algo malo. Y aquella persona que lo puede llegar a ver mal, por supuesto que es muy respetable su punto de vista. Sin embargo, sí tendrían que enfocarse y abordar e incluso conocer antes de dar su respectiva opinión respecto a si es bueno o es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque se le estaría ayudando de una forma impresionante a todos estos menores que están llenos, ya nos decía el doctor, están llenos el DIF, estos lugares de asistencia, y hay muchas personas que realmente tienen la intención y tienen la posibilidad de poderle garantizar al menor un buen desarrollo psíquico, emocional, sexual, social, etcétera, ¿no? Pues a mí me gustaría que el auditorio participe, nos mande sus preguntas. Desde su punto de vista, ¿consideran que es bueno o no que estas personas del mismo sexo adopten? Me gustaría leer sus comentarios. Mándenos un mensaje, por favor, déjenlo ahí en los comentarios o vía WhatsApp. Recuerden, 5581-883757. Siempre hablando de temas interesantes, se nos va rápido el tiempo. Doctor, conclusión, ¿qué nos diría en este tema tan interesante que todavía nos da para seguir platicando? Yo digo, la conclusión quedaría, ¿son buenas las adopciones? ¿Sí? Digo, quien valida prácticamente es la autoridad administrativa. Sí, es una solución para aquellos menores que están al desamparo. Hay una problemática, en específico en este tipo de personas homoparentales. ¿Cuál es la problemática? Que como sociedad, decía la maestra correctamente, no estamos preparados todavía para poder identificar este tipo de familias que se han ido modificando con el paso del tiempo. ¿Sí? Hoy podemos hablar de este tipo de familias. Estamos acostumbrados a las familias heterosexuales, ¿sí? Pero todavía no damos cabida a estas situaciones. ¿En beneficio de quién? De un menor que hoy requiere tener una familia. Perfecto. Pues interesante el tema.
Platicamos rapidito, les robo un minuto. Nos platicaba fuera del aire una película. Me gustaría que se la recomendara para que de alguna manera quienes tienen un punto de vista distinto, pues viendo la película a lo mejor cambian su punto de vista o se quedan en el que están. Aquí digo, para poder ver los alcances, el beneficio, los perjuicios de la sociedad, está una película mexicana que se llama La Otra Familia. Muy interesante, tiene un contexto muy bien estructurado y lo cierran muy bien, ¿sí? Se protegen mucho, no se ofende a la, diríamos por ahí, a la moral, al derecho, a la sociedad. Está muy bien conceptualizado. Perfecto. Maestra, muchas gracias por venir y traernos este tema tan interesante y desde luego a su invitado. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio y muchas gracias a ustedes que se conectan y pues siempre están con nosotros. Ya nada más para finalizar, me gustaría mucho que, así como refería el maestro, tratemos de erradicar estos mitos que existen sobre que no puede ser bueno que las personas homoparentales puedan adoptar, porque ya son mitos, porque está comprobado y porque en muchos otros lugares se lleva a cabo y se da una buena estabilidad. Pero muchas gracias por conectarse, por ver el programa y por estar siempre con nosotros. Doctor, muchas gracias. Un último comentario. Sí, ya hay antecedentes aquí en los juzgados familiares donde hay jueces que han otorgado adopciones a personas homoparentales. Perfecto, un gran paso. Buen dato que nos da, doctor. En verdad, muchas gracias por compartir este tema interesante. Espero que la maestra en otra ocasión lo traiga para seguir platicando pues de estos temas que en verdad son importantes conocerlos desde el punto de vista jurídico. Pues sí, muchas gracias al contrario por la invitación y el día que quieran aquí con gusto platicamos de temas pues poco comunes, gente que no quiere ir un poquito, pues ir más allá. Muy bien, pues me despido, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, que tengan un excelente día, hasta la próxima.